Institución Educativa Agropecuaria La Fortuna para tocar un tema fundamental sobre la inteligencia emocional. Nuestro grupo está conformado por Víctor David Vargas Ramos y Marel Granados y quienes habla Joana Marcela Vega Navarro. Hoy le traemos un invitado súper especial que es el docente magíster Fabián Enrique Domínguez Caviedes, quien nos va a hablar de cómo él ha implementado la inteligencia emocional a lo largo de su carrera profesional. Él ha desempeñado diferentes cargos públicos en la ciudad de Barranca Bermeja, como lo son ser secretario de Educación, docente universitario, docente de la básica secundaria y hoy en día el rector o director rural de esta importante institución educativa de la ciudad de Barranca Bermeja. Él nos va a contar cómo le ha servido la inteligencia o cómo la ha implementado para la resolución de conflictos y cómo es tan importante que las organizaciones hoy en día implementen sus líderes la inteligencia emocional. Damos paso al profe Fabián. Hola, mi nombre es Fabián Enrique Domínguez Caviedes. Actualmente soy rector de la institución educativa Agropecuaria La Fortuna. Joana Vega me hace dos preguntas. La primera es qué importancia tiene para mí como líder, como rector, como gerente de una institución, de una organización o para cualquier líder, la inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional para un líder que toma decisiones? Y la segunda, ¿qué experiencia tengo al respecto con los trabajadores, con los empleados, con los funcionarios, etcétera, en este caso docentes y administrativos que yo tengo a cargo, respecto de cómo actúan ante situaciones que se han presentado emocionalmente, cómo aplican esa inteligencia? Entonces vamos a mirar esas dos cositas muy concreticas. La primera parte le respondo diciéndole que para un líder es fundamental dos aspectos de la inteligencia emocional, para mí la intrapersonal y la interpersonal. La primera, que tiene que ver con el autocontrol, con que la persona al tomar una decisión o cuando ocurre un evento fortuito, tener la calma, la tranquilidad para pensar en ese momento, sí, aplicar lo que conocemos como el mindfulness, que es muy tranquilamente observar lo que está pasando, con tranquilidad escuchar a las personas, analizar, no tomar juicios a priori, meditar en el momento de la situación. Si toca retirarse, se retira uno para no coger rabia, después regresa y calmadamente escucha a las personas observa lo que pasó y empieza a tomar decisiones. Lógicamente, cuando las cosas no son de tipo trágico, que usted tiene que actuar de manera rápida. Estoy hablando de situaciones en las cuales usted puede ponerse a pensar y a tomar la decisión más correcta sin apresurarse. Un líder no va a hacer eso el 100% ni siempre va a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y podemos alterarnos, podemos en el momento de pronto angustiarnos, pero la idea es que seamos lo más o maximicemos al máximo ese autocontrol. De eso se trata, porque si no, el líder entonces estaría tomando decisiones a la carrera, decisiones atrevidas, no correctas, equivocándose cada rato, retrocediendo, pidiendo disculpas, etc. Entonces es fundamental ese autocontrol por un lado. De pronto no será estoicos completamente, pero sí aplicar algo de esa filosofía antigua que es el estoicismo para poder ser tranquilo en la hora de tomar decisiones. Repito, es muy berraco ser el 100% en sentido perfecto, pero maximizar al máximo esa situación. En la segunda parte, sí he tenido casos en los cuales cuando los docentes, por ejemplo, tienen conflicto entre ellos o cuando les ocurre algo, se angustian, se desesperan, cogen rabia, gritan, no saben decir las cosas de manera tranquila, discuten entre ellos por bobadas, por situaciones que realmente malentendidos, que si nosotros nos ponemos a averiguar qué pasó, realmente no había que llegar a ese extremo de ponerse a discutir de manera acalorada, de actuar contra un estudiante de manera atrevida, pasándose de la autoridad que tiene un docente, ¿verdad? O a veces el estudiante le responde de manera vulgar porque el docente también lo fue. Ante una situación que como docentes el estudiante es menor de edad muchas veces y nosotros tenemos que ser los que tenemos que tener la tranquilidad. En otras palabras, el docente no aplica esa primera inteligencia
emocional que llamo yo la intrapersonal, y es el autocontrol, relajarse, salirse del salón, regresar y empezar a tomar decisiones y llamar la atención correctamente como debe ser. No salimos a gritar y lógicamente ahí se daña la relación entre estudiante y docente y vienen los conflictos. Y a veces no es entre estudiante y docente, a veces es entre docente y docente, docente coordinador, docente rector, etcétera. Y yo como tal, en situaciones me he tocado bajar la situación, tranquilizarlos, llamarlos a la calma, a que se hablen, a que no se griten, a que se escuchen, porque no nos escuchamos muchas veces. Y por ejemplo, yo como rector o como líder, he aprendido a través del tiempo a escuchar a las personas. Primero las escucho, después de que ellas hablan, entonces hablo yo y no me dejo interrumpir, porque así como yo no interrumpo al otro, entonces yo no me dejo interrumpir. Y después vuelvo a dar la palabra y lo llamo a la tranquilidad y a hablarse y argumentar sobre todo eso, que haya argumentos, porque a veces discutimos sin argumentos y sin argumentos, pues lógicamente la violencia es la que resalta, o la grosería, o ¿cómo se llama? Irse contra el otro de manera brusca, de manera violenta, agresiva, porque no tenemos argumentos. Entonces sí me ha pasado mucho, nos falta mucho a los seres humanos, a los trabajadores de las empresas, mucha inteligencia emocional. Sí, y la otra parte que tiene que ver con la interpersonal, que es entender al otro. Muchas veces no entendemos al otro, a veces lo acusamos, lo juzgamos de una manera rápida, a veces como dice uno por ahí, cría fama y acuesta de dormir, y es que cuando una persona floja, cuando una persona siempre está diciendo algunas cosas de mentiras, falsas excusas, etcétera, entonces a uno ya después no le cree. Sí, entonces eso genera que no haya empatía muchas veces de parte del líder hacia las personas, pero depende de lo que haya ocurrido anteriormente. Pero hay veces que no, independientemente de eso, juzgamos a las personas de una vez, las atacamos sin preguntar qué pasó. Entonces se tiene que poner uno en el zapato de nosotros muchas veces para poder entenderlo y poder saber por qué esa persona tomó tal o cual decisión. Y después de que se investigue, entonces sí aplicar el reglamento, sí aplicar las sanciones que hay que hacer, porque no significa que tú, teniendo inteligencia emocional, entonces vas a ser el más fresco del mundo, entonces la gente hace lo que le da la gana y usted no decide nada. Que uno es flexible o que sea flexible es diferente a no tomar las decisiones que tiene que tomar ante los procesos correctos que se deben hacer. Eso es lo más importante, porque no es tomar decisiones a la carrera.